Este va a ser un video muy bueno porque les voy a enseñar el equipo que uso, cómo hago fotos de concierto, ya que hoy toca Molotov y los Tigres del Norte. Hey, ¿qué tal? Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico, soy mexicano y ahora vivo en Los Ángeles. Foto de concierto es uno de los más difíciles pero más interesantes de hacer. Amo hacer fotos de conciertos porque nunca sabes el resultado. Cuando ustedes van a conciertos se dan cuenta cómo la iluminación cambia y ponen luces verdes y ponen luces azules y hay explosiones de fuego y cosas así. Como fotógrafo no sabes qué va a pasar, no sabes cuándo van a poner la luz azul, no sabes cuándo van a poner la luz roja, no sabes cuándo va a haber una explosión con fuego. Es súper difícil estar haciendo todos los ajustes en tu cámara, que el obturador, que la velocidad. Entonces es lo más interesante porque ahí te das cuenta realmente cuánto conoces a tu cámara. Estoy muy emocionado de poder hacer fotografía a estas dos bandas. No sé si voy a poder hacer fotografía de los Tigres del Norte, porque nunca se sabe. A ver, varios tips antes de empezar a decir otras cosas. Cuando vas a hacer fotografías a un concierto, tienes que ser lo más humilde, lo más buena onda, lo más amigable con todo mundo. Con el de seguridad, con el que te da el pase, con el de la taquilla, con todo mundo. ¿Por qué? Porque nunca sabes si vas a necesitar de su ayuda ese mismo día. Todos los venues son diferentes. Puede haber una sección para fotógrafos y puede ser que no haya sección para fotógrafos. Si no hay sección para fotógrafos, va a estar súper complicado porque vas a tener que batallar a irte hasta el frente y bueno, hacer fotos. Esto pasa en venues más chiquitos, pero cuando son venues más grandes, hay una sección entera para que los fotógrafos se queden ahí. En todos los conciertos que he ido, solamente nos han dejado 3 canciones a hacer fotografías. Tengo que estar 1 hora antes del concierto. El concierto empieza a las 8 y normalmente para estas cosas no quieres llegar tarde porque no sabes ni dónde está la taquilla, ni quién te va a dar el pase, si va a haber algún problema. Normalmente tienen tu nombre apuntado y todo sale bien, pero bueno, uno nunca quiere llegar tarde. Entonces ya vamos a escoger los tenis que nos vamos a poner hoy. Todos los días, cada mañana, lo más difícil para mí es saber qué tenis me voy a poner. Hoy no es la excepción. Quieres tenis cómodos porque vas a estar parado y moviéndote en el concierto. Entonces vamos a escoger qué tenis nos vamos a poner hoy. Opté por estos tenis, los compré hace como una semana, son unos de mis favoritos, entonces nos vamos a poner estos. Como que no me gusta que mis tenis se vean tan blancos, normalmente uso yo ropa negra y creo que se ven súper blancos. Entonces encontré esto en mi caja de artes y vamos a ver qué podemos hacer. Creo que se ven mejor, ¿no? Fuera de distracciones voy a hacer mi maletita. Todo cabe en esta pequeña. No me gusta llevar tanto bulto. Voy a llevar esta. Esta es una mochilita chiquita de Incase, que es especialmente para foto. Y tiene solamente 2 compartimientos, 3 compartimientos para la cámara y lentes y ya es todo. Algo muy importante que voy a llevar es esta cangurera. Cuando estás haciendo fotos de concierto tienes que cambiar tus lentes muy rápido. Entonces voy a tener mis lentes aquí, aunque me vean ñoño, y los voy a estar cambiando, sacando de aquí y cambiando. Es un producto que recomiendo tener en todo photoshoot. Las cangureras pueden salvar tu vida. Llegando al concierto fui a la taquilla porque ahí normalmente es donde dan los pases de prensa. Ya tenían mi nombre apuntado. Llegué y solo tenían un ticket, no había pase de prensa. Me comuniqué con el manager de Molotov, dijo que era un error. Él no podía salir a darme las pulseras de pase de prensa.
Molotov salía en 5 minutos. Entonces con el ticket que me había dejado entré, me pasé hasta abajo, le hablé al manager de Molotov y me dijo, va, te veo aquí abajo, dame 2 minutos. Sacó las pulseras, me regresé por mi equipo de foto porque no dejaban pasar el equipo de fotos sin los pases de prensa. Y ya, llegué solamente a tomar fotos por una canción porque ya había perdido el tiempo en recoger las pulseras, pero todo salió bien. Una canción, hice bastantes fotos y salió bastante material. Como ven, es súper importante tener la cangurera porque ahí pueden poner los lentes y estarlos cambiando. Y ahorita estamos esperando a los Tigres del Norte, que van a estar aquí atrás. Y a ver qué tal nos va. Los máximos artífices y representantes de la música regional mexicana ya están aquí. Considerados como ídolos en México y una leyenda en Latinoamérica. Ellos han vendido más de 32 millones de copias alrededor del mundo. Ahora, con 40 años de una exitosa carrera musical, su sonido se escucha más fuerte que nunca copias alrededor del mundo. Ahora, todos se preguntarán cómo hacer para conseguir pases de prensa y trabajar en un concierto. Para poder trabajar en un concierto como fotógrafo necesitas un buen portafolio en fotografía de música, y para hacer un buen portafolio necesitas hacer fotos. Entonces yo te recomiendo que hagas fotos de bandas pequeñas en tu ciudad, pidas permisos, te acerques al venue y digas, oye, te intercambio fotografías si me das chance de meter mi cámara. Así te haces un buen portafolio y ya cuando tengas algunas fotos ya puedes ir a conciertos más grandes. Lo que yo siempre hago es busco qué bandas van a venir a mi ciudad y me pongo en contacto con el manager del grupo. Es muy difícil encontrar los emails, pero en internet todo puedes encontrar. Los Ángeles, California. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias que nos permiten ser parte de esta noche. 1.000.000 de gracias por todos los aplausos que le brindan a sus amigos, los Tigres del Norte. Esta noche venimos a cantarle las canciones que ustedes quieren escuchar. Ya terminó el concierto, hice bastantes fotos de los Tigres del Norte y Molotov. Ahora lo único que queda es ir a casa y editar. Gracias por ver este video. Si son nuevos a mi canal, por favor suscríbanse, denle like y comenten cualquier cosa o cualquier pregunta que tengan. Perdón si no he subido tantos videos, la ansiedad no me ha dejado, pero ese es un tema que debo de luchar yo mismo. Muchas gracias por ver este video y chequen mis otros videos en este canal.